continuar reflexionando un poco sobre lo que estamos viviendo en nuestros días. Es muy importante que no solamente veamos noticias, que incluso comencemos a sentir miedo, sino que también empecemos a reflexionar, bueno, qué repercusiones tiene todo ello, ¿no? Entonces, lo que escribió Slavoj Zizek. Él es un filósofo de nuestra época, un filósofo que sigue vivo, y que curiosamente a lo mejor no hemos dicho, ¿no? Como en nuestro país, pues no hay mucha repercusión de la filosofía. Sin embargo, no significa que en el resto del mundo pues sea de la misma forma. Por el contrario, este filósofo pues es famoso, no puedo decir que es de renombre o yo, bueno, no lo puedo juzgar y quizá nuestra generación no lo pueda juzgar en cuanto a que tenga algún reconocimiento pues además cultural. Sin embargo, sí tiene doctorado, sí tiene, pues de alguna manera fama que ha ganado y reconocimientos por universidades, por instituciones. Entonces, de alguna manera podemos decir que sí, sí es reconocido a nivel, pues prácticamente. Incluso se ha vuelto popular en las generaciones jóvenes. ¿Y esto por qué? Porque resulta que es un filósofo, bueno, en primera que está vivo, ¿no? Que uno puede interactuar con él. Tanto así que hasta han dicho que sube videos a YouTube, que él comenzó incluso cuando recién eh, empezó YouTube, comenzó a subir videos comentando películas, o sea, ni siquiera eran videos sobre filosofía o directamente filosóficos, sino que eran videos sobre el cine, sobre las películas. Eran críticas o eran comentarios que él hacía respecto de las películas. Entonces, de ahí se comenzó a ganar a muchas generaciones, especialmente la joven. Su auditorio fue compuesto por generaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque lograban entender lo que decía con términos pues que iban a la cultura pop, que iban a las películas de entrada, pues lograba llegar a ellos, ¿no? Entonces este autor es muy interesante porque es muy conocido, pero también es muy criticado por su postura. De entrada debimos decir que es un autor que critica duramente, sencilla pero a la vez duramente, a todo lo que es el nacionalismo, el liberalismo y al bueno, él cuando estaba en Eslovenia, cuando él era niño, pues Eslovenia no era libre, sino que pertenecía a Yugoslavia, ¿no? Toda esa región estaba en un régimen totalitarista, en un régimen que buscaba pues la guerra y la militarización del país. Entonces, él también está en contra de eso, de la militarización. Él critica duramente eso, tendamos darle en parte razón a por qué lo hace, ¿no? Por toda la experiencia que vamos a hablar un poquito de lo que es él, su vida, su pensamiento, y después vamos directos al artículo que sube. Él sube un artículo en la página RT, una página pues igual muy popular de noticias actualmente, y no lo sacan en inglés, sin embargo después el voy a compartirles aquí en la página, de la misma forma como lo hicimos antes con Byung-Chun Han, su artículo también vamos a compartir el artículo que saca, si bien está en inglés, bueno, pues existen también los traductores al español y afortunadamente bueno, es comprensible, no es tan difícil su lectura, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que podamos verlo. Entonces primero comento quién es, digo algunas ideas sobre el artículo, así la misma mecánica que llevamos y finalmente algunos comentarios que un servidor hace y si ustedes también quieren comentar algo de lo que voy leyendo o que voy explicando, pues con todo gusto saben, lo pueden hacer, están los comentarios ahí. Bueno, entonces tenemos a Slavoj Zizek, no sé si se pronuncia así en el esloveno, yo lo digo tal como lo entiendo en el español, ¿no? Él nació, y fíjense, va a ser fácil recordar su fecha de nacimiento, porque nació un 21 de marzo de 1949. 21 de marzo del 49. Él nace en la capital de la actual Eslovenia, Ljubljana. Él nace aquí, sin embargo, él va a vivir a otro lugar donde recibe mucha influencia de la cultura pop, pues se pueden dar cuenta, nace ya en una época después de la Segunda Guerra Mundial, él prácticamente su infancia y juventud la vive en los 50, 60, donde se da ese boom, ¿no? De la cultura pop, y más aún, bueno,
su juventud ya en torno a la madurez, pues da en los 70, 80, que es donde alcanza pues, un mayor auge nuestra cultura, en miras a lo que actualmente vivimos. Estudia en la Universidad de Ljubljana, de la capital de este actual país, sociología y filosofía. Sin embargo, no cualquier tipo de filosofía, sino que él concretamente se va al psicoanálisis. Entonces, de entrada es un experto, sí es en filosofía, pero más aún en psicoanálisis. Él aprovecha un momento en el que el régimen de esa nación, de la nación de ese entonces, es un poquito más tolerable. Entonces se va a estudiar eso, va a estudiar ese psicoanálisis, ¿no? Y no desaprovecha más bien la oportunidad para hacer críticas al régimen, sino que duramente entra a una revista donde critica, forma más bien a un grupo de psicoanálisis en el país y comienza a hacer esas críticas, comienza a expresarse en contra del régimen. Él es traductor de varias obras de algunos autores importantes del psicoanálisis, entre ellos tenemos a Sigmund Freud. O sea, él traduce al esloveno obras de Freud, también de otro psicoanalista que es Jacques Lacan. De él saca su teoría, va sacando su pensamiento. Entonces, su principal influencia está en este psicoanalista. Bueno, es el padre, ¿no? Pero más que Freud se basa en Jacques Lacan, ¿no? Para sacar todas sus teorías, tanto filosóficas como sociológicas y psicológicas. Es la corriente que él va a seguir. Recordemos que el psicoanálisis, pues todo lo enfoca, ¿no? Es una corriente de la psicología que, pues, estudia a la persona, estudia el comportamiento psíquico de la persona, es decir, la mente de la persona, desde lo que era de niño, y más aún desde aquellas conductas sexuales que va diciendo, ¿no? Ahorita vamos a poner un ejemplo de cómo él hace ese análisis desde esta postura así psicológica, ¿no? En 1985 alcanza un doctorado en psicoanálisis, en filosofía psicoanalítica, ¿no? Es como saca este doctorado ya no solamente en Eslovenia, sino que en París. Él estudia en París y saca este doctorado, siendo su título pues más grande. Él es crítico, como les decía, de la militarización del nacionalismo, del conservadurismo y del liberalismo en su forma más clásica. Entonces, él va a estar en contra de todo esto. Es curioso porque si bien el régimen que se lleva en el país donde va creciendo o en el estado donde entonces iba creciendo es comunista, él no va tanto por el comunismo, sino más bien él va por la radicalidad del pensamiento, que va más a una postura conservadora, una postura que militariza, que radicaliza totalmente, ¿no? Entonces, él va más allá de eso, él va más allá por eso. De hecho, él estuvo perteneciendo al Partido Comunista de su país, pero hubo una represalia contra periodistas y junto con con otros colegas intelectuales decide salirse del para poner en contexto, él, bueno, si bien critica todas estas posturas radicales, no deja de ser comunista. Antes bien, él se autodefine como un filósofo estalinista radical. O sea, él es totalmente afín al comunismo. Y lo único que va a criticar, pues son todas esas posturas, ¿no? Que van en contra, insistimos, el conservadurismo, la militarización, o sea, él está en contra de eso, pero quiere rescatar las ideas del comunismo. Recordemos que el comunismo, como habíamos explicado antes, son esos comentarios perdón, esas ideas que van a poner, pues vaya, todo en común, ¿no? O sea, que no haya diferencia de clases, que no haya ricos, pobres, sino que todos tengamos algo en común, o sea, todos estemos en común, o sea, no haya disparidad entre las clases, sino que pues, prácticamente todos con los otros rabones, como decimos acá en México, ¿no? Entonces, esto para tenerlo en cuenta, él quiere rescatar esas ideas, pero no quiere la militarización, no quiere esas cosas radicales, ¿no? Es lo que él quiere evitar. Bueno, voy a poner un ejemplo de cómo él concibe esta parte o cómo él pone en la práctica el psicoanálisis. Él lo hace desde el nacionalismo, él
liberalismo no son dos corrientes distintas, porque podría parecer distinto, ¿no? El liberalismo es pedir eso, ¿no? Libertad. Hablábamos ayer cómo se dio la independencia en México, que comieras, desayunaras, comieras y cenaras libertad, que bebieras libertad, más o menos eso va el liberalismo. Y el nacionalismo, pues es llevar un poco más radical, pues todos esos ideales que tienes en tu nación, ¿no? Todas esas cosas que te identifican como nación, pues llevarlas al máximo y decir casi casi, o sea, que si alguien no comparte esos ideales, pues tienes que sacarlo del país, ¿no? Incluso te lleva a cerrar un poco las fronteras o la apertura a extranjeros o migrantes, ¿no? Entonces parecieran dos corrientes distintas, ¿no? Por una estás como cerrando y por otra estás buscando la libertad al máximo, ¿no? Él dice que no, ya tienen un hilo en común y miren cómo dicen que dependen del máximo placer que busca una persona, incluso placer sexual. Por eso les decía cómo el psicoanálisis pues busca, ¿no? El origen en la infancia y cómo desde la infancia se busca vivir esa libido o ese placer en la parte sexual. Este autor sí se rescata ello y dice que es lo que origina tanto el liberalismo como el nacionalismo. Entonces vemos, les pongo un ejemplo, ¿no? De cómo se da en él ese psicoanálisis. O sea, él lleva el psicoanálisis no solo a lo psicológico, sino a lo sociológico para hacer su reflexión desde la filosofía, ¿no? Es un ejemplo que ponemos. Entonces, todo esto para entrar en contexto de quién es Zizek y cómo tiene su influencia. Como digo, es un filósofo que, pues, para muchos les resalta, que en varias universidades está de moda. Yo sinceramente, bueno, como normalmente nos ponen a estudiar más en los clásicos, en los medievales, pues desconocí este autor, pero también de alguna manera para mí es nuevo este autor. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo podemos rescatar cosas. Vamos a leer ahora un poco de algunas ideas clave de su artículo que publicó en RT. Su artículo dice, más o menos en este título, ¿no? Que el coronavirus viene a patear a la globalización a lo Kill Bill. Él hace el ejemplo de la película Kill Bill de Quentin Tarantino. Yo sinceramente no tengo la capacidad de retener la cultura pop como él. Yo sinceramente les debo esa película. Sé que es un clásico, imperdible en el séptimo arte, pero yo la verdad aún no lo veo. Creo que tengo esa tarea de ver la película, ¿no? Para entender la referencia que él hace. Sin embargo, eso no significa que, porque puede ser que alguien del auditorio que ahorita nos está viendo, pues a lo mejor no haya visto la película, pues no se preocupen, no significa que no sea entendible por ello el artículo que él saca, sino pone un ejemplo para explicarlo mejor, pero a fin de cuentas sí pueden rescatar algunas ideas clave. Entonces, dando por entendido esto, les explico, ¿no? Él dice que este virus humano, este virus epidemiológico, este virus que está afectando y matando a muchas personas a lo largo del mundo, pues es no solamente, o sea, no es así como que surgió de la nada, espontáneamente, sino que ya venían detrás varios virus ideológicos, varios virus o metafóricamente virus, que estaban afectando al ser humano. Por ejemplo, él dice, ¿no? Aquellos virus de las fake news, es decir, de las noticias falsas, noticias que solo buscan alarmar a la sociedad, el virus de la desinformación y demás, ¿no? Esos tipos de virus son los que ya de por sí estaban afectando a la sociedad y que le estaban enfermando. Entonces, de entrada, él menciona esto, ¿no? Luego, pues ya viene este virus y comienza a cerrar fronteras. Miren aquí cómo coincide en algo con lo que leíamos la otra ocasión del artículo del surcoreano de Byung-Chul Han. Ven que Byung-Chul Han decía que mientras en Oriente, en Japón, China, Corea del Sur, los países orientales no cerraban fronteras, tenían un mega control, ¿no? De la sociedad, pero no cerraban fronteras. En Occidente, al no tener un control de la sociedad, pues tenían que cerrar fronteras para indicar, pero buscar una manera de indicar que el gobierno tenía el control, ¿no? Algo así toma Sisek y dice que las fronteras son esa búsqueda de identidad nacional, de tener nacionalismo. Entonces vemos aquí, ¿no? Como retomando un poquito lo que decía anteriormente, esa búsqueda de nacionalismo, esa búsqueda de identidad nacional es lo que lleva a cerrar fronteras, más allá de la crisis, ¿no? De la epidemia.
O sea, más allá de eso, lo que realmente se busca es tener esa identidad nacional, rescatar algo de identidad, como decía Byung-Chul Han, un poco en parte similar, el tener algo de autoridad, el tener algo de control. Entonces él ve en ese sentido las fronteras. Luego él dice que este llamado pues no tiene que ser a eso, sino más bien a una sociedad alternativa. Esa sociedad alternativa debe llevarnos a la cooperación global. Pero esta cooperación, pues no la lleva simplemente como la entendemos, ¿no? De alguna manera muy romántica, muy poética, a una solidaridad, pues sí, o sea, donde cooperemos, donde pues deja tu donativo y nos encargamos, no. Él lleva de manera más, vaya, y curioso, ¿no? Lleva de manera un poco más radical, un poco más fuerte este sentido, porque dice que debemos volver al comunismo y que la sociedad va a volver al comunismo. ¿Por qué? Tener confianza en las personas y en la ciencia. O sea, sí debemos entender el comunismo como una confianza en la ciencia y en las personas, donde pues haya una solidaridad que nos haga todos iguales y que pues haya una forma nueva de replantear la sociedad, ¿no? Una forma nueva en la cual no va a haber divisiones, todos vamos a cooperar y todos nos vamos a tener confianza los unos a los otros. Él lo menciona así, ¿no? De hecho, él pone de ejemplo para atacar cómo va a atacar a la globalización y al capitalismo, o a la forma actual de la sociedad, pone de ejemplo a la película que decía. Voy a tratarlo de explicar así porque, pues, como les digo, no vi la película, pero sí voy entendiendo un poco a lo que quiere referirse este autor. Él menciona en parte del clímax de la película una técnica de artes marciales en la cual con un movimiento en los dedos del contrincante, o sea, tus dedos haces un movimiento en el cuerpo del contrincante, haces 5 movimientos, algo así. Y es a lo mejor leve el movimiento. O sea, no se ve aparentemente que tenga gran ciencia o que tenga así mucha visibilidad o gran afectación a lo externo del cuerpo, ¿no? Pero al interno termina siendo un paro cardíaco, la persona muere de ello, ¿no? Para su corazón y la persona muere. A la película ya más o menos van entendiendo a qué se refiere. Bueno, algo así dice que va a ser esto. O sea que este nuevo comunismo que pide va a llegar a través de la solidaridad, a través de la cooperación, va a llegar y a lo mejor no se va a notar mucho, pero leve va a ir matando este sistema actual. Va a ir matando esa sociedad capitalista, esa sociedad global que pues no permite esa cooperación. ¿Por qué? Porque hay escala social, hay división de clases y eso es lo que no permite que haya esa cooperación, ¿no? Sin embargo, al haber esa epidemia, hay un virus más bueno, dice él. Este virus es el de la cooperación que va a permitir esa imposición, o bueno, no quiero usar ciertamente la palabra imposición, el comunismo basado en esta forma, ¿no? Él es lo que dice, y dice también que este virus pues iba a acabar, ¿no? Pero más peligrosas que pueden atentar contra este ideal, ¿no? Y finalmente, él nos dice que quizá la única realidad virtual sea la más segura, dado a las epidemias, dado a eso, porque el virus, pues ahorita en nuestra sociedad quizá lo estábamos relacionando mucho, pues con los virus informáticos, ¿no? Que a mi teléfono, que a mi computadora ya está lenta porque se le metió un virus, o que le cayó un virus a tal gobernante y lo hackearon, ¿no? Por ejemplo, se lo estábamos relacionando mucho esto, pero actualmente estamos volviendo mucho al término original del virus, que era pues, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? El que ocasiona la muerte. Él nos dice que estamos regresando al sentido original, pero que ese sentido original nos va a hacer resguardarnos en la realidad virtual, donde quizá sea la realidad más segura. Y pues nuevamente él hace el llamado, ¿no? Que esa realidad segura solamente está unos cuantos, que están protegidos en su casa y que pues no tienen que salir ni a trabajar, no tienen que estar luchando en la división de clases, o más bien la lucha es más pasajera para ellos, en fin, ¿no? Él va más este sentido. Bueno, en pocas palabras es lo que nos dice Sisek sobre la crisis que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que para él, y como adelantábamos en el artículo de Chunhal, para él, pues el comunismo es la solución a través de la solidaridad, y a través de la confianza en las personas y la ciencia. Sin embargo, bueno, yo en lo personal
ustedes suena como un sueño, ¿no? O sea, tal cual tener confianza mutua en las personas, o sea, sería lo ideal, ¿no? Y si ustedes, bajo la moral que ustedes practiquen, podría parecer lo mejor, o sea, porque están quizá llamados a amar al prójimo, porque están quizá llamados a cooperar mutuamente o fraternidad, no sé yo. Vean, o sea, podría parecer así como lo utópico, pero, o sea, seamos sinceros, yo siempre lo veo así, mientras hay una persona con dinero o con poder, nunca va a ser posible eso. O sea, suena muy ideal, pero se nos está olvidando cómo viven países como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela, y pues algunos críticos comienzan a hablar incluso de aquí de México, ¿no? O de Argentina, que son países que acaban de poner o de instituir un sistema socialista. Bueno, se nos está olvidando cómo radicalmente están viviendo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre Venezuela, ¿no? O Cuba. O sea que curiosamente sus gobiernos, sobre todo Venezuela, tienen pocos o reportan pocos casos, pero sabemos que de antes ya estaban padeciendo hambre, padeciendo un éxodo masivo, pues entonces eso nos da a entender, bueno, cómo fregados estarán viviendo ahorita esta situación, ¿no? Entonces, son ideas que se oyen muy bonitas. Incluso, de hecho, este autor estaba leyendo que se basa también un poco en el idealismo de Hegel, ¿no? Un idealismo donde pues importa más la razón y donde casi casi, bueno, ya partiendo de Hegel o los intérpretes de él o los seguidores de él, casi casi quieren llevar las ideas como que sacar del mundo las ideas, tener castillos en el aire, ¿no? A veces es lo que algunos seguidores hacen y pudiera parecer que este autor es similar, porque en la práctica se oye muy bonito, pero en la realidad, mientras alguien tenga poder, pues siempre se va a llevar al totalitarismo, ¿no? Y vemos cómo lo que ha ayudado, y aquí es donde podamos conjuntarlo con Chunhal, lo que ha ayudado a que esta situación cambie, pues es ese control que se tiene, ¿no? Ese régimen, ponía el ejemplo Chungal de su contexto, el Oriente lejano, en Corea del Sur, en China, cómo tienen el control total de la sociedad y eso es lo que ha permitido. O cómo, por ejemplo, entendiendo así la globalización también ha ayudado. Entonces, son ideas en contraste, ¿no? O sea, la expectativa con la realidad. Y cómo esto pone en contraste las ideas que estamos viendo aquí, ¿no? Insisto, soy a lo mejor muy utópico, y quizá todos quisiéramos eso, ¿no? Como la idea de la paz mundial, como la idea de, no, pues ojalá todos nos quisiéramos, nos amáramos, pero yo insisto en esa parte, o sea, mientras el ser humano siga siendo libre, mientras tenga esa capacidad de libertad y mientras más aún tenga poder, va a ser muy difícil, ¿no? Y más aún depende más bien de nosotros cómo queramos usar ese poder. Yo, bueno, en lo personal llego a ese sentido, ¿no? Y tomo un poquito en confrontación lo que decía Chunhat. O sea, ese suena muy difícil, pero a fin de cuentas, o sea, cuando pase todo esto, lo primero que va a pasar, o sea, quien tiene dinero va a ir a turistear, va a ir a hacer turismo a otros países y va a llevar otras ideas. O va a llevar, pues, no sé, dinero, va a llevar producción, pues a otros lugares, ¿no? O sea, quien tiene poder va a comenzar nuevamente a imponer sistemas para que no vuelva a pasar lo mismo. Él decía, ¿no? Que fácilmente, Chunjal decía, fácilmente pueden llegar a poner, o sea, China puede vender su modelo policial para controlar a los demás, puede venderlo a otros países y así pues gana generar recursos y entonces la globalización nos está imponiendo algo, o sea, en ese sentido podría tener razón Chunjal y podríamos ver cómo la expectativa de CISEC podría verse frustrada. O sea, porque a fin de cuentas, quien tenga poder, quien tenga los recursos para hacerlo, pues no va a desaprovechar y va a usarlo. Entonces suena muy ideal, ¿no? Y, por ejemplo, estábamos viendo, ¿no? Aquellos que son católicos, que siguen al Papa, en la descripción, pues sí, estamos en el mismo barco, tenemos que apoyarnos, sí es un llamado a la solidaridad, y quizá esté bien, o sea, todos podemos contribuir con algo, pero al grado de confiar totalmente en las personas, al grado de decir, no, ya nos vamos a creer todos, pues es muy difícil. Él mismo lo dice, o sea, él mismo lo debe haber estudiado, el comportamiento humano es muy difícil, entonces es es una situación compleja, una situación que tenemos que basarnos, insisto, en los modelos que actualmente se viven en otros países como Cuba, como Venezuela, o sea, cómo fregados están,
cómo lo están viviendo, en el supuesto ideal que todos están bien, o sea, sí, que todos están igual, sí, están igual, pero están igual de fregados todos, ¿no? Menos, y vean cómo aparece ahí, los que tienen el poder. O sea, en, bueno, o sea, podemos tomar otros ejemplos, ¿no? Pero yo solamente pongo eso, o sea, si realmente funcionara ese modelo, pues ya habría progreso. Quizá lo que quede, pues de tarea, y a lo mejor lo que podemos rescatar es como de otros llamados a la solidaridad, pues es eso, ¿no? A lo mejor poner no altos, o quizás sí un poco en ese sentido, el recordar que pues estamos en la misma barca, sí, el poder ayudar, sí, pero también el comenzar, o sea, el trabajar todos, ¿no? O sea, porque lo que eso, el ideal que, o sea, como todos son igual, pues unos van a mantener a otros, y entonces resulta que como todos están pensando que otros los van a mantener, pues resulta que al final nadie mantiene, que es lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? O depender totalmente de un sistema. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? ¿No? O sea, la promesa de que no, que el gobierno nos va a ayudar. Bueno, yo desconozco, a lo mejor los hermanos venezolanos pueden decirnos más, pero se me ocurre, ¿no? La promesa de el gobierno nos va a ayudar y pues vean cómo está ahorita. Pues miren, ahorita estamos a tiempo, ¿no? De ver nuestra realidad. O sea, vemos cómo el gobierno llega con medidas, llega con todo eso. Bueno, o sea, ¿qué tan cerca estaremos a lo mejor de una postura de otra? Podemos también pensar en ello. Entonces, en fin, tenemos varias cosas, ¿no? Varias situaciones en las cuales pensar. Yo estoy soltando algunas ideas, estoy dando mis posturas, a lo mejor, no sé, estoy quedando corto en ellas, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué es lo que piensan? ¿Este autor tendrá razón? ¿El comunismo será la solución por lo que él plantea? ¿O será muy idealista? ¿O será a lo mejor pues muy utópico su sueño? ¿Se quedará en un solo sueño? ¿Ustedes qué opinan? O sea, ya pensar con la cabeza un poco más fría, ¿no? Sí, se oye muy bonitas sus palabras, que seamos todos hermanos y eso, pero ¿realmente será posible? ¿Realmente podremos lograrlo? ¿Ustedes qué piensan? Entonces, si ustedes gustan, pueden dejar sus comentarios para así entre todos poder opinar, ¿no? Agradezco mucho a los que nos han sintonizado y por favor, bueno, de mi parte es todo por hoy. Este autor es todo. Sin embargo, no va a ser la única vez que hablemos de eso. Quizá el viernes les traiga una nueva postura más. Está, bueno, desde la historia, ¿no? Un historiador, también muy conocido, un historiador de Israel. Después les diré quién es. Por mientras, pues les dejo después de las transmisiones el artículo que leímos para que ustedes en casa, desde casa lo puedan leer y también sacar sus opiniones. No olviden compartir, no olviden dejar sus reacciones, su me gusta, su me encanta, la reacción que ustedes quieran dejar, ¿no? Y compartir, ¿no? No olviden, si son nuevos, sean bienvenidos, no olviden darle like a la página y bueno, pues de mi parte es todo. Quédense, por favor, quédense aquí en esta página. Inmediatamente Andrés sigue con un tema que también es muy interesante y que nos va a hacer reflexionar. De mi parte es todo y muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Que estén bien y por favor, cuídense mucho, valoren mucho su salud.